38. Estamos a un capítulo ya de terminar el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a iniciar de una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ¿cómo están? Ya estoy listo para, como les decía, al penúltimo capítulo de la historia de la salvación, Antiguo Testamento. Vamos a iniciar pues, vámonos a el libro de los Macabeos, primer libro de los Macabeos, e iniciamos nueva unidad, nueva etapa, la etapa de los Macabeos. Vamos a Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Algo muy interesante aquí es que si tú no tienes el libro de los Macabeos en tu Biblia, es que tienes una Biblia protestante. Así es que ya sabes, ¿no? O si lo tienes hasta el final de toda la Biblia, también es que tienes una Biblia, le llaman ellos ecuménica, pero hecha por protestantes, ¿sí? Que quitan los libros del Antiguo Testamento y los ponen hasta el final como apéndice, tal cual lo hizo Lutero. Pero bueno, cerramos el paréntesis y empezamos con 1 Macabeos 1:1. Dice así: Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Kitim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Alejandro se le conoce como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Al rato en los temas finales vamos a hablar un poquito más a fondo de él. ¿Quién fue este hombre, este joven? Porque fue muy joven. ¿Cuáles fueron sus cualidades? Tiene muchas cosas muy interesantes este hombre. Hay muchísimas pinturas de él, cuadros, historias sobre él, a pesar de que vivió muy poco. Pues bueno, Alejandro entra también en la Biblia, está en el libro de los Macabeos. Dice aquí, muy interesante, vence a Darío, ¿se acuerdan de Darío? Rey de los persas, ¿sí? Y va a reinar en su lugar. Vamos a ver un cambio nuevo de imperio, otro cambio de imperio. Salen los persas, entran los macedonios o los griegos. Bueno, versículo 2. Bueno, y esto evidentemente lo van a sufrir, pero con ganas los judíos. Se las van a ver negras. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Un tipo grande y que se creía grande. Eso es muy interesante. Vamos un poquito más adelante. Versículo 7 dice: Alejandro murió después de 12 años de reinado. Le duró muy poco en realidad. Él empieza a sus 20 años a ser rey y a los 33 años él muere. Dura muy poco su vida, más su reinado. Dice, versículo 8, sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Alejandro, antes de morir, va a separar su imperio, que es muy similar, un poquito más pequeño, que el imperio persa. De hecho, él conquista a los persas y abarca casi todo ese imperio. Entonces él hace una división, algunos dicen que entre 4, otros dicen que entre 5. Por ahí al final vamos a ver un poquito más de esto, que es historia. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante largos años. El mal fue aumentando en la tierra. Estos hombres se van a pelear el poder, y van a ser hombres que no se van a tentar el corazón. Los persas vimos cómo sí se tentaban el corazón, cómo Dios les movía el corazón. Aquí no lo vamos a ver mucho que digamos, Primera Macabeos, capítulo 1, versículo 10. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Personaje interesante este hombre, muy cruel, muy cruel. Ya lo vamos a ver. Fue entonces cuando surgieron unos renegados, estos en Israel, unos renegados que arrastraron a muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellas, nos han ocurrido muchas desgracias.
Estos renegados, estos separados, no quieren sufrir, no quieren la cruz. Entonces lo que hacen es buscar aliarse con estos grandes imperios, pensando que de esa manera iban a evitar las desgracias. Versículo 12. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Déjenme lo subo tantito. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. Construyeron en Jerusalén un gimnasio tal como lo hacían los paganos. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa para engancharse al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. Recordemos, bueno, aquí habla del gimnasio. El gimnasio se hacían, digamos, deportes, y también se hablaba de filosofía, por ejemplo. Pero sobre todo eran los deportes en el gimnasio griego. Competían desnudos, no olvidemos eso, y los judíos que eran circuncidados eran muy notados por los griegos, y eso los hacía sentir menos. Entonces, ¿qué hacían? Con una especie de operación, algo así muy raro, medio se echaban atrás el corte del prepucio, vamos a decirlo así, porque querían parecer como los griegos, querían ser como los demás. Otra vez esta manía del ser humano de querer ser igual que los demás, aunque esos demás sean malos. Dice al final, se vendieron para hacer el mal. Vamos un poquito más adelante, versículo 20. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso. Estamos hablando de Antíoco, creo. Déjenme ver. Sí, Antíoco. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso el año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario y sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla la luz con todos sus accesorios, la mesa y las vasijas para las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándoselo todo. Otra vez viene la ruina sobre Jerusalén. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Porque esta gente le da la espalda a Dios. Entonces, como ya vimos tantas veces, ya no sé cuántas veces, cada vez que le das la espalda a Dios, las bendiciones de Dios se alejan y se te vienen encima los problemas, en este caso los enemigos. Versículo 24. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Este es Antíoco, ¿sí? Al final vamos a hablar un poquito más de la historia. Aquí no la quiero tocar mucho, pero al final sí, para que entendamos. Versículo 29. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Otra vez, Jerusalén va a ser destruida cerca de 30 veces. Destrucciones mayores, destrucciones menores. Jerusalén, la ciudad de paz, en realidad casi nunca ha estado en paz. Va a ser destruida una y otra vez. Apenas vimos que la acababan de reconstruir sus murallas, su ciudad, su templo, y ya estamos nuevamente viendo cómo es destruida. Versículo 32. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y arriaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, que es una partecita cerca ahí en Jerusalén, ¿no? Haciendo allí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia, a renegados que se hicieron fuertes allí.
Hicieron una especie de, una fortaleza casi inexpugnable, es decir, casi imposible de penetrar. Versículo 35. Almacenaron allí armas y provisiones y amontonaron dentro todo lo que habían reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo, y el enemigo amenazaba desde ahí a Israel a cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar. Los habitantes de Jerusalén huyeron, y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos, y éstos la abandonaron. Jerusalén se queda sola. Los israelitas se van de Jerusalén. La abandonaron, dice aquí. 39. Su templo se convirtió en un desierto. Sus fiestas se cambiaron en días de luto. Sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez del respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora, su grandeza, se dio el lugar al duelo. El rey ordenó después que todos en su imperio formasen un solo pueblo. Y aquí vienen los problemas más graves. Hasta aquí no han llegado los problemas graves, sino hasta este punto, cuando el rey quiere que todos sean igual, vivan igual, piensen igual, crean igual. Este sí va a ser un gran problema. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey, e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. Siempre va a haber gente muy cómoda que va a preferir hacerse del lado de la maldad. Siempre. Hoy la hay. Hoy, por ejemplo, en nuestros países que no tienen esta cultura, ha entrado gente que viene a promover el aborto, lo cual no es parte de nuestra cultura. Y es gente que recibe mucho dinero, muchísimo dinero, y lo están promoviendo por ese dinero. Y en Israel sucedía exactamente lo mismo. 44. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios, las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo. Es decir, están yendo en contra de todo lo que es Israel mismo, de su Dios, de sus fiestas, de su templo, de su cultura, incluso del idioma. Se les va a querer obligar a hablar griego. Instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Es decir, este rey va en contra de todo lo que es Israel, de todo lo que Dios les ha mandado. ¿Por qué? En parte porque el Mesías está a punto de llegar. Estamos por ahí del año 150 a.C., cuando llega Antíoco. Y las cosas no son tan fáciles, al contrario, se ponen cada vez más difíciles. Ya lo veíamos la semana pasada, decíamos que cualquier obra que viene de Dios nunca va a ser fácil. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Quisleu, el año 145, aquí ya nos da el año, pero es otro año, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Es decir, en el mismo templo se levanta un altar, que aquí le llaman la abominación de la desolación.
Siempre el enemigo queriendo meterse en el templo de Dios, como lo vimos también la semana pasada. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto, y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar instalado en el lugar del altar de los holocaustos. Según esta ley se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos. Junto con sus niñitos abrazados a su cuello, también eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. Es como si tú llevaras a tu niño a bautizar, y por hacer eso tendrías que morir tú, tendría que morir tu familia, el niño y también el sacerdote o el diácono que lo bautizara. Y vaya que eso no es la primera vez ni la única que ha sucedido. Han pasado muchas veces. En las persecuciones a la iglesia que se han dado a lo largo de estos 2000 años. Sucedieron cosas similares en México, aquí hace poco, poco entre comillas, con los cristeros. Ya no se permitía el culto católico, el gobierno debía controlar todo, el gobierno decidía qué hacer y qué no hacer. Sucedió algo más o menos similar en España, en Francia, en muchos países ha sucedido, en Japón. Hoy sucede esto en países islámicos, sucede esto en algunos países africanos. O sea que esto es muy actual, aunque nosotros tal vez no nos damos cuenta. Versículo 62. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel, y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros. Y de ahí el título de este tema del día de hoy, antes morir que pecar. Que es una frase no de los macabeos, pero sí está fundamentada en ellos. Es una frase de un santo, de un niño santo que vamos a ver un poquito más adelante en los temas finales. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa. Y esto fue una gran prueba para Israel. La prueba final antes de la llegada del Mesías es una prueba sumamente dolorosa. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Macabeos, versículo 1. Por esos días, un sacerdote de nombre Matatías. Bueno, aquí se nos habla de un sacerdote. ¿Sí? Descendiente de Aarón. Probablemente un levita. Por esos días, un sacerdote de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, de la descendencia de Joarib, salió de Jerusalén y se estableció en Modín. Es decir, sale de la capital como la mayoría de la gente. Tenía 5 hijos, Juan, apellidado Gadí, en otras Biblias dice llamado Gadí, Simón, apellidado Tasí, Judas, apellidado Macabeos, y de ahí sale el mote de Macabeo, que Macabeo, por cierto, y no lo puse en los temas finales, se me olvidó, pero Macabeos significa martillo. Eleazar, apellidado Abaram, y Jonatán, apellidado Afús. Al ver todos esos pecados que se cometían en Judá y en Jerusalén, exclamó: ¡qué desgracia! No nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa. Mientras permanezco aquí sentado, la ciudad está en manos de los enemigos y el templo en poder de los extranjeros. El templo de Dios es ahora como un hombre despreciado. Todo lo que constituía su gloria partió para el cautiverio. Todo el oro, todas las riquezas han sido llevadas a otra ciudad, como en su momento fueron llevados los mismos israelitas a otra ciudad. Sus hijos fueron asesinados en las plazas y sus jóvenes muertos por la espada del enemigo. Vámonos hasta el versículo 14. Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey
que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: «Tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú el primero a obedecer las órdenes del rey, tal como lo han hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén, porque hasta los mismos sumos sacerdotes, algunos de ellos, van a hacerlo, van a ceder ante la presión del rey. Si lo haces tú y tus hijos, serán admitidos entre los amigos del rey, y serán recompensados con oro y plata y con muchas otras cosas». Matatías respondió con todas sus fuerzas: «Aunque le obedeciesen al rey, todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley y sus prescripciones. No obedeceremos, pues, las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda». Como les pedía a Moisés allá en el Éxodo: «No te apartes de esta ley ni a derecha ni a izquierda». Y como también veíamos a Josué que decía: «Yo y mi familia obedeceremos las leyes de Dios». Igual Matatías y sus hijos van a obedecer a Dios, van a seguir a Dios. Versículo 23. Apenas terminó de hablar, se adelantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modín según el decreto del rey. Al ver eso, Matatías, lleno de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual al de Pinjas. ¿Se acuerdan de Pinjas? También fue allá con Moisés en la segunda adoración de los Baales. Hubo una que fue la de los becerros de oro. Luego vino la segunda, que fue acompañada por la prostitución, que primero tenían relaciones con las hijas de los paganos y luego iban y adoraban a sus dioses. Y hubo una ocasión en la que el mismo Moisés se da cuenta de eso y ve como un hombre va con una de estas mujeres y se mete a su cuarto, a su casa. Entonces Pinjas saca su espada y se mete a aquel lugar y traspasa tanto a aquel judío como a la mujer. Por eso aquí habla de Pinjas. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual al de Pinjas, cuando hirió de muerte a Zimri, hijo de Salú. Luego Matatías salió gritando por medio de la ciudad: «Los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, que me sigan». Bueno, Matatías va a ser el líder de los macabeos, el padre de los macabeos, aunque Macabeo viene por uno de sus hijos. Pero vamos a hacer algo interesante aquí. Resulta que Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos no son libros consecutivos, es decir, no va primero el primero de Macabeos y luego después va el Segunda de Macabeos, sino que son libros paralelos, van avanzando al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Segunda de Macabeos, ¿sí? Vamos a ver algunos detallitos de allí que nos van a detallar aún más lo que está pasando en esta época en Israel. Nos vamos a quedar aquí con Matatías y nos vamos ahora a Segunda de Macabeos. La semana próxima vamos a continuar con Primera de Macabeos. Algo que me han preguntado mucho y dije, no, voy a aprovechar para contestarlo de una vez, es ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? Una pregunta muy interesante, ¿no? Que Indiana Jones andaba buscando el Arca de la Alianza y nunca se enteró. Como él es protestante, pues él no tenía los libros de los Macabeos, entonces ni idea supo Indiana Jones qué pasó con el Arca de la Alianza. Habla del profeta Jeremías en una carta que se le manda a los judíos de Egipto. Vamos a leer un fragmentito, versículo 4. En esos mismos archivos se lee que, por orden de Dios, el profeta Jeremías, tomó la tienda y el arca,
y subió al cerro a donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación, y depositó allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes, y luego clausuró la entrada. Es decir, Jeremías toma todo, el arca y los utensilios del templo, algunos de los utensilios más importantes del templo, y se los lleva al cerro. Y allí en una gruta, en una cueva, ahí los mete. Luego cierra esa cueva. Versículo 6. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo. Es decir, cuando se regresan, varios de los que iban con él querían marcar el camino, ¿no? Para saber dónde estaba el arca. Y dice, pero no pudieron hallarlo, perdieron el camino. Cuando Jeremías lo supo, les llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. ¿Cuándo va a aparecer el arca de la alianza? Cuando aparezca la Virgen María. Sí, y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a relacionar. Por eso no quise perder la oportunidad de ver esto del arca de la alianza. Dice entonces, revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés. ¿Sí? La gloria de Yahvé, la nube, la Shekinah de Dios, que va a cubrir a la Virgen María con su sombra. O cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo, que también vimos. Bueno, entonces ahí para los que me preguntaban qué había pasado con el arca de la alianza, pues aquí el libro de los Macabeos nos da luz, qué pasó con el arca. Y más adelante vamos a ver qué va a pasar, qué sigue con el arca. Bueno, ya que vimos lo del arca, vámonos al capítulo 3, o al 4, creo que es el 4. Yo les invito a que lo lean completo, pueden leer Primera de Macabeos completo y luego Segunda de Macabeos. Estos dos libros, si bien son más o menos amplios, son tan ágiles a la hora de leer, porque pasan muchísimas cosas, muchísimos personajes, hay guerras, haz de cuenta que estás viendo una película, ¿no? Es muy interesante este libro de los Macabeos. Bueno, vamos al capítulo 4, creo, sí, es capítulo 4. Seleuco había muerto y le sucedió en el trono Antíoco, apellidado Epífanes, del que hablábamos ahorita. Jasón, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado, ¿sí? El sumo sacerdocio. Y lo vamos un poquito más adelante. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus conciudadanos las costumbres griegas. El sumo sacerdote que se corrompe y empieza a corromper al pueblo. En este caso, lo que llama más la atención no es él, sino que tiene un hermano llamado Onías, que es a nuestros ojos sería un santo, a los ojos de los judíos sería un hombre justo. Dice, suprimió las franquicias que por humanidad habían otorgado los reyes a los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan, padre de Eupolemo, que más tarde fue enviado a Roma como embajador para firmar un tratado de alianza y amistad con los romanos. Suprimió también las legítimas instituciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. El sumo sacerdote disfrutó construyendo un gimnasio. Ya vimos quién lo construye, el gimnasio, al pie de la fortaleza, y trajo lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio, que estaban prohibidos por la ley, por cierto. Jasón se comportaba como un impío y no como sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Las famosas modas, ¿no? Que ahora la moda dice esto, ahora hay que hacer esto. Eso no viene de Dios. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio para tomar parte en las competencias prohibidas por la ley. Es como si un sacerdote prefiriera irse al fútbol en lugar de celebrar misa.
Se burlaban de los valores tradicionales, ojo, los sacerdotes, pues estaban convencidos de la superioridad griega. Si esos eran los sacerdotes, ¿cómo estaría el pueblo? Con esto ellos mismos se preparaban tiempos difíciles. Esta es la clave. Con esto ellos mismos se preparaban tiempos difíciles. Se han alejado de Dios, se van a venir los problemas encima, porque aquellos cuyas maneras de vivir trataban de copiar y a los que querían asemejarse en todo iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo. Palabra de Dios. O con esto, no se violan las leyes divinas sin castigo. Vamos un poco más adelante. Va a haber un cambio de sumo sacerdote. Vamos a leer 32. Menelao pensó que era el momento propicio para sustraer algunos vasos de oro del santuario y ofrecérselos a Adrónico. Adrónico va a ser como el gobernador, ¿sí?, de aquellas tierras. Y ofrecérselos a Andrónico, logró vender otros en Tiro y en las ciudades vecinas. El sumo sacerdote vendiendo los vasos sagrados del templo. Cuando Onías, el hombre justo que hablábamos hace rato, lo supo con certeza, fue a refugiarse en un lugar de asilo, en Dafne, cerca de Antioquía, y desde ahí lo denunció. Por eso Menelao habló en privado con Andrónico y lo presionó para que asesinara a Onías. Andrónico fue pues a ver a Onías con malas intenciones. Le hizo un juramento tendiéndole la mano derecha y lo convenció, a pesar de las sospechas de éste, a salir de su asilo. En cuanto salió, le dio muerte sin el menor respeto por la justicia. No solo los judíos, sino también muchos de los no judíos quedaron indignados y encontraron escandaloso el criminal asesinato de ese hombre, del gobernador hacia este hombre justo. Cuando el rey volvió de la región de Cilicia, los judíos de la ciudad y los griegos que detestaban el mal, o sea, había griegos que no querían el mal, a pesar de que era su cultura, para los judíos toda era mala, pues ellos no lo veían todo mal, ¿sí? Pero había cosas, por ejemplo, este asesinato, que lo veían mal, evidentemente, ¿no? Fueron a verlo para hablarle del injusto asesinato de Onías. Al acordarse de la sabiduría y de la irreprochable vida de la víctima, Antíoco lloró. Y uno se queda así, este tipo que es de lo peor, va a llorar, pero bueno. Pues estaba sinceramente apenado y conmovido hasta lo más profundo de su ser. Luego se apoderó de él la ira, le quitó su cargo a Andrónico y le ordenó que le rasgaran su ropa. Hizo pasear a este asesino por toda la ciudad y mandó ejecutarlo en el mismo lugar donde había asesinado a Onías. Así fue como el Señor le dio el castigo que merecía. Ahora sí, vámonos al capítulo 5, el 6, creo que es el 6. Vamos a ver dos ejemplos muy, muy dolorosos. Bueno, primero vamos a leer esta partecita. Capítulo 6, versículo 1. Poco tiempo después, el rey mandó a Geronte el ateniense para obligar a los judíos a abandonar el culto de sus padres y para que no vivieran más según las leyes de Dios. Quería profanar el templo de Jerusalén consagrándolo al Zeus olímpico y el templo de Garizim al Zeus hospitalario, según lo habían pedido los habitantes del lugar. Es decir, la misma gente ya pedía eso. No deja claro aquí si eran los habitantes originarios, es decir, los israelitas o los griegos o los venidos de otras naciones. Pero ya da mucho de qué pensar, ¿no? Esta agravación del mal fue penosa y difícil de soportar para todos. El santuario estaba lleno de desenfrenos. Vamos a ver este detalle que nos va... como hacerle zoom, como dice el padre, ¿no? Vamos a poner la lupa aquí, como dice el padre Toro. El santuario estaba lleno de desenfrenos y orgías de los paganos. El templo de Dios, el santo templo de Dios. Y orgías de los paganos que se entretenían con prostitutas, que hacían el amor con mujeres en los portales sagrados, y que además llevaban ahí cosas prohibidas. El altar estaba cubierto de víctimas inaceptables, prohibidas por las leyes.
Ya no había derecho para celebrar el sábado, observar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera para confesar que uno era judío. Yo no sé qué es peor, que se destruya el templo o que se profane de esta manera. De hecho, el templo, como ya leíamos, está abandonado ya. Los sacerdotes están divirtiéndose viendo los juegos en el estadio, en el gimnasio. La gente perdida, unos cuantos han huido de Jerusalén. Solo ellos quedan. Vamos un poco más adelante. Capítulo 6, versículo 18. Vamos a hablar de Eleazar, un personaje muy interesante, con mucha sabiduría de Dios. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo. Lo tenían prohibidísimo ellos. Pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa. Primero morir antes que pecar. Prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida. Los que presidían esa comida ritual, prohibida por la ley, lo llamaron aparte porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Muchos de los guardias, de la gente que el mismo rey mandaba a obligar a los israelitas a que comieran, a que lo adoraran al mismo rey, a él como Dios, eran gente israelita. No necesariamente eran griegos, eran israelitas que se habían ido del otro bando, que preferían el dinero, preferían estar en las comodidades antes que seguir a su Dios. Ya no les interesaba su Dios, les interesaban las diversiones, todo eso, las orgías, todo eso les interesaba. Dios ya no. Le habían dado la espalda a Dios. Y a ellos mismos los mandaban para ver si convencían a los que faltaban, en este caso a Eleazar. Lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecida en sacrificio según la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley, y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, gracias a esa vieja amistad que los unía, o sea que eran amigos, en algún momento se libraría de la muerte. Es decir, como te conocemos, porque eres nuestro amigo, te queremos ayudar. Hazlo así, nomás engaña a la gente. Pero no comas puerco, no necesitas. Nomás diles que es puerco, pero no es puerco. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaban su vejez y sus venerables cabellos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez, y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo. Respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos se descarriarían junto conmigo, debido a mi doble juego, a mi doble moral, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera traería sobre mi vejez la vergüenza, y si por ahora escapara al castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Y a veces uno ve, y esto a mí me da mucha tristeza, ve gente ya muy mayor comportándose sin nada de sabiduría. Gente perdida total y absolutamente. Gente que hace el mal, promueve el mal, permite que otros hagan el mal, se queda callada. Cuando sus hijos hacen el mal, no dice nada, lo permite, lo solapa, lo permite incluso en su propia casa. Este hombre prefiere morir antes que pecar. Y vaya, ellos no tienen el Espíritu Santo, nosotros que lo tenemos, ¿por qué no somos capaces de hacer lo que estos hombres?
Versículo 27. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez. Y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Para los que lo llevaban, las palabras que acababa de pronunciar no eran más que locura, y la generosidad que hacía poco habían tenido con él se troncó en maldad, se cambió. Ahora ya no son sus amigos, ahora son sus enemigos. No entendían estos hombres, no entienden las palabras. Mucha gente no entiende esto. ¿Por qué poner a Dios en primer lugar? Mucha gente no. Y hay gente que dice que lo entiende, pero nunca lo ha puesto en primer lugar a Dios. Versículo 30. Cuando estaba a punto de morir a golpes, dijo en un suspiro: el Señor, que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes de mi cuerpo, siendo que podría haber escapado de la muerte. Pero Él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que le tengo. Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. ¿Dónde están los ancianos que dejan un ejemplo a la juventud? Yo no los encuentro. Al menos no tantos como debiera. Veo ancianos incluso peores que los jóvenes, lamentablemente. Gente entregada al chisme, gente entregada a la pornografía, gente entregada al pecado, literalmente, al alcohol, gente que solapa todo, gente que lo permite todo, que no le importa a Dios. ¿Dónde están estos ancianos? Capítulo 7, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de iniciar. El lenguaje que va a usar este capítulo es muy fuerte. Muy fuerte, así es que si tienen un niño por ahí cerca, tomen sus precauciones. Si ustedes son muy sensibles, también tomen sus precauciones, pero lo tengo que leer completo para que nos cale hondo. Esta es la intención, de hecho lo va a decir el autor de la carta a los Macabeos, que esa es la intención, que cale hondo esto, ¿no? Vamos a hablar de una mujer de las de a de veras. Y ahorita vamos a ver por qué. Capítulo 7, versículo 1. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Fíjense lo que dice, son jóvenes en realidad. Hay quien dice que son niños, estos hermanos. No lo sabemos muy bien. Sabemos que el último sí era niño, pero de los demás no estamos muy claros. Pero fíjense la sabiduría de ellos y de su madre. Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer la ley de nuestros padres. Primero morir antes que pecar. Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer la ley de nuestros padres. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó al rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo de la sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimo unos a otros para morir valientemente, diciendo: el Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos. Allí se dice: tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió
en la lengua de sus padres, no. Por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que el primero. En el momento de dar su último suspiro dijo: no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Y lo repito, el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Y esto es bien interesante porque los macabeos, en el libro de los macabeos, está muy claro, para algunos, la resurrección de los muertos, cuando en el Antiguo Testamento en realidad se habla muy muy poco de eso. Vamos a ver un tema al final de esto, la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 10. Después de este torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, presentó inmediatamente la lengua y extendió sin vacilar sus manos. Tuvo la valentía de declarar: del cielo he recibido estas manos, pero las sacrifico por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. Más vale entrar manco en el reino de los cielos, dirá Jesucristo. No sé, este tema a mí me pega mucho, es muy doloroso de verdad leer esto. A ver si no me ruedan ahorita las lágrimas aquí, porque a mí siempre me ha pegado mucho porque me hace ver mi falta de fe a mí. Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de ese joven que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él. Teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él. ¿Por qué estos jóvenes son capaces de morir? ¿Por qué esto fue tan fuerte? ¿Por qué la madre es tan fuerte? Porque tienen claro en su mente y en su corazón la resurrección de los muertos. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey le dijo: aunque eres mortal, tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no creas que nuestra raza esté abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él, de hecho, haciendo aquí un paréntesis, Antíoco Epífanes va a morir de una muerte terrible. Su piel, su carne se le va a gusanar totalmente. El hedor nadie lo va a soportar, nadie va a aguantar estar cerca de él, va a sufrir mucho sus últimos años de vida. Parece que lo que dice este joven se va a cumplir. Dice: aunque eres mortal, tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres, pero no creas que nuestra raza esté abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, dijo: no te hagas ninguna ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias, y si nos tocan ahora pruebas poco comunes, es porque pecamos contra nuestro Dios. Y este hombre que está en el suplicio, en el martirio, reconoce que su pueblo ha pecado contra Dios, y que de ahí nace el dolor, el sufrimiento. 19. Pero tú que te atreves a hacerle la guerra a Dios, no creas que quedarás sin castigo. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fíjense lo que dice, versículo 21. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre. Es decir, ella no les dijo, no los echó para atrás, no los hizo cobardes. Ella fue para adelante y ellos fueron para adelante porque ella iba para adelante.
pesar de todo. Me llama mucho la atención, dice, sostuvo con coraje viril, ¿sí?, su ternura de madre. 22. Les decía, y esto, qué importante esto, ¿no? Especialmente para la causa provida. Las frases hermosas de esta mujer. Les decía, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Y esto lo va a decir Jesucristo, que hay que negarse a sí mismos si queremos entrar en el reino de los cielos. Y vean el nivel de negación de ellos mismos que lograron estos jóvenes. 24. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldiciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados, lo haría rico y feliz. El demonio siempre prometiendo eso, ¿no? La felicidad y la riqueza. E incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que lo encomendaría a altas funciones. Riqueza, felicidad, poder, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercara a la madre y le insistió a que aconsejara al niño que salvara su vida. En vista de tanta insistencia, ella aceptó persuadir a su hijo. Se aproximó, pues, donde él, y engañando al cruel tirano, habló así a su hijo en la lengua de sus padres. Hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas 9 meses. Te amamanté durante 3 años. Te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico, pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y contemples todo lo que contienen. Has de saber que Dios fue quien los hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentre con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. 30. Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo: ¿Qué están esperando? Un niño, está hablando un niño. ¿Qué están esperando? Yo no obedezco a las órdenes del rey, obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has acarreado tantas desgracias sobre los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Yo creo que eso ya lo deberíamos de tener muy claro a estas alturas. Nuestro Señor que vive nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo, abandona tus sueños y deja de levantar tu mano contra los servidores de Dios. Fíjense cómo este niño le está pidiendo conversión a Antíoco. Alguien diría, es el demonio mismo este hombre. Hasta a estos hombres hay que pedirles que se conviertan. 35. Porque no has escapado aún al juicio de Dios Todopoderoso que vela por todo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba. Esto es importantísimo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba. Y es que hemos quitado la mirada en el cielo. La teníamos o la deberíamos de tener en el cielo, pero no, la tenemos en las cosas de abajo. Y eso a la larga nos hace sufrir más, mucho más. Dice: y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios experimentarás el castigo de tu orgullo. Al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Le suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve mediante tormentos y sufrimientos a reconocer que Él es el único Dios.
No sabemos si al final, con todo ese dolor que sufre Antíoco, se va a convertir. No lo sabemos. Ojalá la cólera del Todopoderoso, que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. Él no dice, ojalá que mi hermano se acabe. No, conmigo. Que yo muera y ahí termine todo. Gente muy valiente, gente muy fuerte, gente de palabra, gente de una sola pieza, no gente dividida, no gente timorata, cobarde en las cosas de Dios. Pero bueno, sigo porque ya es tarde. El rey se sintió profundamente herido por esas palabras desafiantes. Muy furioso torturó a este más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven en la rectitud y en la total confianza del Señor. Al último murió la madre después de sus hijos. Palabra de Dios. Bueno, de hecho el mismo autor de la carta dice, pero ya es bastante sobre cuestión de comidas rituales y suplicios espantosos. Sí, ¿no? Pero quería que probáramos un poquito esto del martirio y de la fe poderosa que tiene esta gente, que se le ha ido formando con el tiempo. Lo hemos ido viendo en la historia de la salvación, cómo los golpes te dan una fe muy, muy fuerte. Bueno, vámonos a temas finales rápidamente, no detenernos mucho. Vamos a los temas finales que hoy están, creo yo, muy interesantes. Historia de la salvación número 38, ya son muchas. Estamos ya abriendo la etapa número 10, la revuelta de los macabeos. Antes morir que pecar. Y ahorita vamos a ver quién dijo esa frase. Antes morir que pecar. El martirio macabeo. Ya vimos el sufrimiento terrible de los macabeos. Vemos allá a la madre de los macabeos, a sus hijos o niños, se ven como niños. No dice la historia más que del último, que era el más pequeñito, pero no sabemos si eran adolescentes, jóvenes o niños. Lo que sí sabemos es que tenían una fe a prueba de fuego, a prueba de miedo, a prueba de Satanás. Primer y segundo libro de los Macabeos son obras paralelas no consecutivas, es decir, no es que primero leemos Primera de Macabeos y luego leemos Segunda de Macabeos, no es así. Vamos a leerlas a la par como lo hicimos hoy. Yo creo que sí se entiende eso. Primera de Macabeos abarca desde el 175 al 135 antes de Cristo, unos 40 años. Segunda de Macabeos desde el 176 al 161 antes de Cristo, unos 15 años. Alejandro el Grande, vamos a hablar un poquito de Alejandro el Grande. ¿Quién era? Conocido como Alejandro III de Macedonia, educado por el filósofo Aristóteles, o sea, vaya que tenía maestro. A los 20 años sucede a su padre Felipe II como rey de Macedonia, muy joven, muy joven, en el 336 a.C. Joven, valiente y de reconocida belleza física, muy famoso por eso. Gran estratega militar. Hay una batalla que pelea contra Darío de los persas. Darío tiene 500,000 de soldados y Alejandro creo que tiene 50,000 soldados, es decir, un 10%. Al final el rey Darío pierde 250,000 de sus soldados y sale huyendo. Incluso deja atrás a su familia y la captura Alejandro el Grande. Era muy bueno en la estrategia militar. Vence al rey Darío, imperio persa, en el 333 a.C. Sus conquistas extendieron la cultura griega, el helenismo, por todo el imperio. Murió a los 33 años, en el 323 a.C., probablemente por envenenamiento. Y aquí algo bien interesante, por su copero Yola. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esto, de la importancia del copero y del cocinero del rey? Que los reyes debían tener toda la confianza en ellos porque los podían envenenar. Bueno, pues se cree que a Alejandro Magno lo mató su copero, o también alguna enfermedad extraña contraída en las tierras de Babilonia. Vamos a ver el mapa de
de este imperio que es un poquito más pequeño que el de el imperio persa. Abarca también desde la India. El imperio persa llegaba hasta esta parte de acá arriba. Déjenme lo amplío tantito. Esta parte la abarcaba el imperio persa. El imperio persa llegó a abarcar todo esto hasta aquí más o menos. No abarcó Grecia, hasta donde recuerdo. Pero sí, con esto que está aquí, le ganaba un poquito más. Tenía un poquito más de terreno. Entonces este es el imperio de Alejandro Magno, que parte de acá, de Grecia, a conquistar el Asia Central y parte de África. Y aquí algo bien interesante. Muere Alejandro. Antes de morir, separa este imperio que él tiene entre sus principales generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. Si se fijan aquí, Ptolomeo es el que ocupa lo que es Judea o Judá, o sea, los judíos. Y con él no tuvieron tantos problemas en los primeros años. Pero vienen los Seleucidas con Antíoco y conquista incluso hasta Egipto. Todo esto lo conquista. Estos de naranja conquistan acá los de morado. Y ahí es donde vienen los problemas con los judíos. La resurrección de los muertos. Vamos a ver, vimos la importancia que tenía para los macabeos, bueno, para los hijos de la mujer y para la mujer la resurrección, la fe en la resurrección de los muertos. Vamos a leer. Poco se habló de la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Por esa razón es que llama mucho la atención que esta doctrina se muestra muy fuerte en la época de los macabeos y después. Vamos a leer 2 de Macabeos 7:14. Estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él. Ellos tenían muy claro que iban a ser resucitados por Dios. Son los profetas quienes hablan más claramente de la esperanza en la resurrección. Isaías 26:19. Tus muertos revivirán y sus cadáveres resucitarán. Despierten y den gritos de júbilo todos ustedes que yacen en el polvo. Que baje tu rocío, Señor, rocío de luz, y la tierra nos devolverá a los muertos. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Aquí también se nos habla de un lugar de castigo. Ezequiel, esto también lo vimos ya. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos. Hablaba de los huesos secos de los muertos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Dios empieza a preparar a su pueblo para la doctrina de la resurrección, la cual Jesús la deja clarísima. Jesús lo deja muy claro a Marta. Juan 11 del 23 al 26. Jesús le dijo: tu hermano, ¿se acuerdan que Lázaro muere? Y Marta le reclama a Jesús que por qué no había llegado. Bueno, dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos. Ella creía en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Esto es bien interesante, pues la resurrección yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y viene una pregunta muy interesante de Jesús. ¿Crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees esto realmente? Ahorita vamos a ver la pregunta final, a ver si es cierto. Martirio, ¿qué es el martirio? Según la iglesia, es el testimonio supremo de la verdad de la fe. Supremo testimonio de la verdad de la fe. Y vamos a explicarlo con algunas citas bíblicas. Primero con el catecismo. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte, es decir, testificar incluso hasta dar la vida, hasta morir. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado. Esto es muy importante. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Esto es muy interesante.
soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. Esto lo dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Romanos 4:1. ¿Quién es San Ignacio de Antioquía? Uno de los primeros padres de la iglesia primitiva. Dejadme ser pasto de las fieras, de los leones, porque se los echaban a los leones. Y por ellas me será dado llegar a Dios. Juan 18:37. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Y después de esto, de dar testimonio a Jesús, ¿qué va a pasar? Va a morir. Segunda de Timoteo 1:8 dice San Pablo a Timoteo: no te avergüences pues del testimonio acerca del Señor. Sí, dirá Jesús: hay de aquel que se avergüence de mí y de mis palabras, porque yo me avergonzaré o lo negaré a él delante de mi Padre. No te avergüences pues del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. ¿Qué sostenía a los macabeos? Su fe, es decir, la fuerza que Dios te da. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar, es decir, ya en el cielo, las almas de los que fueron degollados, murieron, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Y viene la pregunta: ¿y yo doy testimonio de mi fe? Esa es otra pregunta. Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, el dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Tú das testimonio de tu fe en Jesucristo o no? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente eres de los enemigos del dragón o eres de los amigos? Tertuliano, otra cita muy famosa de los primeros cristianos, vivió en el 150 al 225 después de Cristo. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Bueno, pero como los temas finales no me detengo mucho y ustedes ya lo saben, seguimos. Antes morir que pecar. ¿Quién dijo esto? Santo Domingo Savio fue un niño italiano, alumno de San Juan Bosco, a quien se le adjudica la frase: prefiero morir antes que pecar. No la dijo un adulto, la dijo un niño de 7 años. Y vamos a ver las resoluciones tomadas por Santo Domingo en su primera comunión. Dice: resoluciones tomadas por mí, él lo escribió, Domingo Savio, en el año de 1849, en el día de mi primera comunión, a la edad de 7 años. Me confesaré a menudo y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita. Deseo santificar los domingos y las fiestas en forma especial. Mis amigos serán Jesús y María. Prefiero morir antes que pecar. Y finalmente, no lo quería dejar pasar, la Virgen María y la Madre de los 7. Podemos ver en la Madre de los 7 jóvenes una prefigura de la Santísima Virgen María. La Madre de los 7 ora por sus hijos a la hora de su muerte. María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. La Madre de los 7 es testigo de la brutal tortura y muerte de sus hijos. María es testigo de la brutal tortura y muerte de su Hijo. Y ambas guían a sus hijos a Dios. Bueno, pude agregarle más cosas, pero hoy se me hizo un poquito tarde. Bueno, vamos a la pregunta final, que sigue siendo una pregunta ya muy dura. Estas últimas preguntas ya son más duras. Son más en serio. Bueno, todas son en serio, evidentemente, todas las que hemos hecho durante el curso. Pero estas ya son más indagando si realmente crees o no crees. ¿Por qué si crees en la resurrección te aferras tanto a las cosas pasajeras y vanas de este mundo? ¿No lo han visto? Tanta gente que dice creer en Dios y está aferrada al dinero, agarrada al dinero, incluso agarrada a las personas.
más que a Dios, agarrada al odio, agarrada a las posesiones, agarrada a tantas cosas vanas, que eso es lo peor de todo, perder el alma por cosas tan viles, tan vanas, ¿no? Bueno, ahí queda la pregunta, ¿realmente crees en Dios? ¿Realmente crees en la resurrección de los muertos? ¿O no? Entonces les digo, la semana que viene terminamos ya con la historia de los macabeos. Viene la otra cara de la moneda, digámoslo así, de los macabeos. Viene la guerra de los macabeos, o la revuelta o la revolución de los macabeos, y van a aparecer muchos personajes muy interesantes, especialmente Judas Macabeo. Es todo un héroe ese hombre, ¿no? Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Adiós.